Movimiento NL. Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestro movimiento? Si te pregunto cuál es la clase más importante que tienes actualmente en tu paquete de oferta, seguramente pues me dirás que o bien es la clase pues que estás cobrando más cara, o bien es la clase que actualmente la tienes como en un pack de oferta, o quizá la primera clase que tuviste porque es la más especial. Sin embargo, la clase más importante como profesores online, que estamos a cargo de nuestro propio negocio, es sin lugar a dudas la clase de prueba. Clase de prueba, trial lesson, clase de promoción, la clase gancho, llámala como quieras. Me refiero a esa primera clase que contrata al estudiante contigo. Se trata de la clase más importante porque el estudiante te está diciendo de forma implícita que de todos los profesores que puede encontrar online, te ha elegido a ti, precisamente a ti. Por lo tanto, deberíamos entender que cuando un estudiante concerta una de estas clases, pues nos deberíamos sentir especiales. El objetivo de esta clase no es otro que crear la conexión suficiente como para que el estudiante que ha realizado esta clase de prueba vuelva a repetir contigo. Sin embargo, para los que venimos de la educación presencial, nos encontramos con ciertos problemas, y uno de ellos, o al menos dos de ellos, que es lo que os voy a explicar a continuación, pues se convierten en dos retos que hay que superar y que cambian totalmente con la concepción del estudiante que, por ejemplo, nos podemos encontrar en las clases presenciales. El primero de estos gran retos es que se trata de un estudiante que sabe qué quiere y sabe cómo lo quiere. Me estoy refiriendo pues a un estudiante que llega a nuestras clases no porque pues haya visto una oferta muy chula por internet en el cual pues se promocionan unas clases en una academia, sino que ha estado buscando, ha estado analizando todas las posibles ofertas, profesores que ha encontrado, clases, y ha elegido la tuya. Por lo tanto, sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere, ha estudiado a los profesores que hay en el mercado, ha obtenido la información que desea y, en conclusión o en consecuencia, quiere ver reflejadas todas estas necesidades de aprendizaje en tu perfil de docente. Y si las reúnes, contactará contigo, y si no las reúnes, contactará con otro o buscará a otro profesor. El segundo de estos grandes retos es que es un estudiante que vive en la abundancia. Es exigente, entre otras muchas cosas, porque tiene a disposición a tantos profesores como él o ella quiere. Por lo tanto, no te asustes si cuando ha concertado contigo esta clase de prueba también lo haya hecho pues con 3 o 4 profesores más. Esto significa que tan solo está probando cuál de estas citas, cuál de estas clases se ajusta más a estas exigencias. Pero sobre todo no olvides que tú eres especial y que tienes que sentirte como tal en esta clase de prueba. Bueno, y ahora llega la gran pregunta, Sergio. ¿Qué consejos nos das para hacer de esta trial lesson, para hacer de esta clase de prueba pues nuestro carnet de docente? ¿Cómo podemos enganchar a este estudiante e intentar pues que se convierta en un estudiante fiel y que pues lo veamos durante unas cuantas clases más, ya sea pues porque contrata nuestras clases generales o ya sea pues porque contrata clases especializadas en un periodo de tiempo más o menos extenso? Estos consejos te los voy a dividir en 3 partes. El primero de ellos son antes de esta prueba, después, durante
la clase y finalmente después de esta clase de prueba. Vayamos con el primero, vayamos qué hay que hacer antes de la clase. Y es que antes de la clase hay que hacer unos cuantos preparativos, ya que toda esta clase tiene que salir a la perfección. El primero de ellos es que tienes que dejárselo fácil a la hora de concertar la clase. Si estás utilizando alguna plataforma online como Italki o Berlin, pues bueno, el proceso de concertar la clase es relativamente sencillo. Pero si estás trabajando con tu propia página web, este proceso desde que el estudiante ve esta oferta hasta que busca el día, la hora y realiza la transacción, el pago, pues no tendría que ir más allá de 2 o 3 clics con el ratón. Por lo tanto, tienes que crear un sistema que sea muy sencillo, que en 2 o 3 clics todo este procedimiento ya se realice. En segundo lugar, tienes que ser honestamente claro, tienes que poner desde un principio tus condiciones sobre la mesa. Tienes que dejar muy claro cómo funcionan tus clases de prueba y qué puede esperar el estudiante y qué no puede esperar. Me refiero a que introduzcas en esta información cuestiones como cuánto dura, cuánto cuesta esta clase, qué incluye, cómo se estructura, para qué le puede servir, qué relación guarda con el resto de tu oferta de clases, la política de cancelación, qué sí puedes ofrecer, qué no puedes ofrecer, etc. Es decir, tienes que intentar ser lo máximamente honesto y minucioso para poder engancharle a través de esta honestidad. En tercer lugar, tienes que siempre mantener una actitud proactiva. Esta actitud proactiva no es negociable, como tampoco es negociable que parezcas desesperado. Te recomiendo que no solamente crees tu página web y añadas una lista de suscriptores, sino que de vez en cuando hagas una llamada a través de newsletters, a través del correo, no de forma desesperada, pero sí en la cual estés avisando de que sigues vivo, de que tu negocio funciona, de que hay ofertas y de que siempre vas a estar al menos disponible para cuando ellos quieran concertar una cita. Del mismo modo, también te digo que utilizas el máximo de canales de difusión posibles, ya sea en YouTube, en el podcasting, en imágenes en Pinterest, pero siempre sin parecer desesperado. Y finalmente, te recomiendo que acudas a eventos en los que sepas que vas a encontrar a estudiantes potenciales de español. Te lo estoy diciendo en carne y hueso. Es una forma fantástica acudir a este tipo de eventos para reclutar y para encontrar alumnos de una forma no desesperada. Por ejemplo, eventos de Couchsurfing o estos eventos donde sabes que va a haber alumnos extranjeros son situaciones idóneas y fantásticas para dejarte, para mostrarte, para dejarte ver y para decir que eres profesor y si a alguno le interesa, que estás a su disposición. Finalmente, la última gran recomendación que te hago antes de dar esta clase es que la planifiques. Hay mucha gente que entiende que la trial lesson, que la clase de prueba, es una clase en la que no se planifica nada y que se improvisa todo. En mi opinión, creo que si hay alguna clase que tendrías que planificar más, se trata de esta primera clase de prueba. Por lo tanto, realiza una planificación perfecta, explica qué incluye, cómo está estructurada, qué gana al final de ella, crea materiales sorprendentes, crea interés, expectativas, que sepa el estudiante que se trata solo de una pequeña muestra que tú puedes realizar o que tú puedes seguir mostrando a lo largo de tus clases, por lo tanto que quiera más de ese pastel, de ese trocito, y sobre todo utiliza tecnología que cautive. Por experiencia te digo yo que la tecnología es algo que cautiva a los estudiantes online, así que busca 2-3 herramientas basadas especialmente en la interacción, que él o ella pueda participar, que sean visualmente atractivas, para que causen una buena sensación de profesionalidad y también de diversión. Bueno, si has seguido estas recomendaciones ya tienes más que información suficiente para preparar el inicio o para hacer que todo salga bien. Ahora que tenemos los preparativos, vamos a remangarnos las mangas de la camisa y vamos a ver qué hay que hacer durante esta clase de prueba. En primer lugar,
Tu objetivo sería quitarles pues estas interferencias afectivas como el miedo, el estrés, los nervios de estos primeros 5 minutos. No sabéis lo que supone pues para un estudiante dar este paso, no solamente encontrarte, sino luego atreverse a dar una clase online con un desconocido. Estos nervios sobre todo, o estas interferencias se notan en estos primeros 5 minutos y es algo que tendrías que romper desde el principio. Lleva a cabo pues una primera tarea o una primera actividad que tenga pues el objetivo de romper el hielo, de reducir estas interferencias afectivas. Me estoy refiriendo pues que en un primer lugar te muestres natural, te muestres pues lo menos nervioso que tú estés. Sé que para un profesor también es algo para estar nervioso, pero intenta mostrarte tranquilo, natural, divertido. Empieza sobre todo con esta primera actividad dándote a conocer, preséntate tú mismo y luego permite que tu estudiante muestre también su lado humano como estudiante y se muestre. Busca también durante estos primeros minutos o al menos durante la mitad de la clase la conexión que tiene el estudiante con el español. Todos los que al menos realizan una clase de prueba siempre tienen algún motivo con el cual justifican por qué han decidido estudiar español. Y es muy importante que busques esta conexión, este motivo, además de que se trata de un fantástico tema de conversación para la primera clase de prueba. Y bueno, finalmente comentaré también que el error es su mejor amigo y que tú también te vas a equivocar y que por supuesto que es necesario pues para progresar en el aprendizaje, así que no tenga miedo a cometer errores y que tú vas a ser el primero que los vas a cometer, así que no debería haber ningún tipo de problema. El segundo gran consejo que te doy durante la clase de prueba es que no hables tanto y escucha más a tu estudiante. Muchos profesores, pues a causa de que el estudiante está cohibido, está un poco nervioso y no habla mucho, deciden completar este espacio de silencio hablando ellos muchos, cuando en realidad es justamente lo contrario. Piensa que tu estudiante quizás no habla demasiado pues por causas relacionadas con este miedo, ¿no? Con este estrés propias de una primera clase, pero también porque no está familiarizado contigo, con el profesor, es decir, que no te conoce y además no conoce las reglas internas de tus propias clases, no sabe cuándo puede hablar, si te puede interrumpir o qué tipo de preguntas puede realizar. Así que la cuestión es bastante sencilla. Escucha lo que te tiene que decir y permítele que hable de sí mismo. En tercer lugar, tendrías que pues permitirle o facilitarle la guía, es decir, que tendrías que guiarle hasta donde quieres que él vaya, que te explique realmente qué necesita del español y tú poco a poco tendrías que ir guiándole durante esta primera clase de prueba hasta el final de ella. Intenta ser pues natural, divertido, profesional. Ofrece también los objetivos de aprendizaje, materiales del interés. Intenta que todo vaya fluido en el sentido de que sin demasiados saltos, sin demasiados cambios abruptos, te sitúes al final de la clase sin que el estudiante se haya dado cuenta de que el tiempo pues ha pasado volando y de que ya necesita contratar ya mismo o al final de esta clase otra más para continuar contigo. Y además también te recomiendo que reserves los últimos 5-10 minutos para tratar aspectos técnicos. Yo en mis clases de prueba reservo estos últimos minutos pues para salirme un poco de la clase de prueba, es decir, para esta clase pues en la cual el estudiante te ha conocido, en la cual ha visto cómo trabaja, cuál es tu metodología, para centrarme en aspectos técnicos, como pues explicar quién eres, por qué te dedicas a esto, qué clase de cursos ofreces, cuál es tu oferta, tu metodología, cómo funciona una clase y especialmente para negociar con este estudiante su futuro plan de aprendizaje. Te recomiendo que todo ello, además de reservarlo en 5 o 10 minutos y permitir que el estudiante pues te haga las preguntas que él crea necesarias, también prepares un PDF o algún tipo de documento donde detalles toda esta información de una manera muy concisa, muy rápida, para luego al final de clase enviárselo y dejar al estudiante pues que se lo lea y que contacte contigo a partir pues de estas ofertas o a partir de esta información que tú has publicado
en el PDF. Bueno, si todo ha salido bien, has hecho estos preparativos y después, pues bueno, has realizado estos consejos o has seguido estos consejos que te he comentado durante esta clase de prueba, hay que realizar finalmente unas últimas tareas después de esta clase de prueba. Tus dos grandes objetivos anteriores han sido ofrecer una imagen de profesionalidad y ofrecer una imagen humana, como ser humano que se esconde detrás de todo profesor. Ahora bien, ¿qué hay que hacer después de esta clase de prueba? En primer lugar, si la clase de prueba no ha funcionado bien o el estudiante que has tenido delante no te ha gustado, ya sea porque no ha habido química, ya sea porque lo que estaba buscando no se ajusta a lo que tú puedes ofrecerle, tienes todo el derecho a decirle no. Es un error clásico el de querer aumentar el número de alumnos y no el número de clases. Y es aún todavía más grave cuando lo que buscas es ganar una gran cantidad a expensas de una baja calidad. Por lo tanto, céntrate en la calidad de tus alumnos, céntrate en aquellos alumnos en los que el efecto es recíproco, es decir, en los que tú les has gustado y a ti también te han gustado, en los que tú creas que puedes ofrecerles algo y en los que ellos crean que tú eres el profesor adecuado. Luego también te recomiendo que hagas un seguimiento de alumno. Una vez que finalice la trial lesson, en la gran mayoría de ocasiones, si bien es cierto que contrata la siguiente clase, ya sea justamente después o al siguiente día, no está mal de que en los siguientes 2-3 días te dejes ver, le preguntes cómo ha ido todo y pues le expliques rápidamente que tienes la clase a su disposición o que ese fin de semana pues estarás disponible si quiere empezar, etcétera. Es decir, que sepas que existes y recuérdale que le dejaste un buen sabor de boca en esa clase de prueba. Y finalmente, el último consejo que te doy después de esta clase, quizá el consejo más importante, es que le hagas sentir parte de tu tribu. Tiene que sentir que después de clase aún estás ahí, estás dispuesto a continuar el viaje que comenzaste con él y que además tienes una tribu especial de estudiantes, pero que de todos ellos este estudiante no es menos que los demás. Concibe la trial lesson o esta clase de prueba como una clase más especial y menos como una clase más del montón. Y entiende que este alumno es especial porque va a formar parte de esta tribu tan distinguida de estudiantes que tú solo tienes como profesor. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com, blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel. Y en el que, si además te suscribes, recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento, además del acceso a la zona del profesor con movimiento, lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.